Yo sabía que tenía que cambiar, sabía que tenía que cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de ser. Sabía que la vida que había llevado hasta ese momento, aunque no era una vida mala, no era una vida completamente enfocada en un solo propósito, sino que habían varias cosas que ocupaban mi mente y mi ser, cosas de mi pasado, cosas que yo quería para el futuro y cosas que me afligían en el momento, en el presente. Pero cuando recibimos el diagnóstico, vuelvo y repito, todo cambió, porque la vida así es, te cambia en un segundo, te cambia en un minuto. No porque hoy estés bien, quiere decir que mañana estarás bien. No porque hoy estás mal, quiere decir que mañana vas a estar mal. Las cosas van y vienen, la vida cambia y de momento te pone en una situación que tienes que tomar decisiones fuertes, decisiones graves, decisiones delicadas, según la circunstancia. En mi caso yo sabía que tenía que cambiar mi manera de pensar y lo que tenía en mi corazón. Y a través de la búsqueda que empecé y a través de mi conexión con Dios y estudiando un poco la Biblia y encontrando diferentes videos que me instruían de cómo cambiar pensamiento, cómo cambiar el corazón del hombre o del ser humano, me encontré con un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, que quiere decir, al menos a mi interpretación, quiere decir que así como yo piense o así como yo sienta en mi corazón, así voy a hacer. Y entonces en ese momento, como no tenía ninguna dirección, mi corazón estaba completamente neutral. Mis pensamientos estaban viviendo el presente, que es el presente que muchas personas viven, porque no tienen en sí un propósito o una definición o una meta a cual alcanzar. Y entonces sabía que si me quedaba ahí en ese pensamiento, en ese sentir, nunca iba a lograr o alcanzar lo que yo quería, que últimamente es, o sea, que al final es dejar un legado para mis hijos y dejar un activo, como dije anteriormente, para Alexander, para que él pueda vivir una vida digna y una vida plena. Entonces sabía que tenía que cambiar mi pensamiento, pero ¿qué hago? ¿Cómo cambio mi pensamiento? Y los grandes oradores de este país o del mundo, los grandes filósofos o las grandes o los grandes economistas o personas que tienen una vida, digamos que completamente satisfactoria, porque tienen no solamente paz mental, paz emocional, pero que también tienen su economía en orden, tienen su familia en orden, todo estable. Esas personas normalmente tienen una manera de pensar muy diferente a la que tenemos nosotros, que estamos viviendo el día a día, trabajando para pagar nuestras deudas, nuestras cuentas o los biles, como dicen aquí. Y entonces yo sabía que yo tenía que salir de esa manera de pensar, yo tenía que apartarme de esa idea, de esa ideología que es con la que me había criado hasta ese momento, que tenía yo en ese momento 42 años, más o menos, y hasta ese momento no había hecho nada diferente que no haya hecho las demás personas que me rodeaban, familiares, amistades, mis padres, que es simplemente trabajar para vivir, trabajar para poder pagar, trabajar para comer, trabajar para poder tener un techo, para poder tener luz, para poder tener agua, para tener un carro, para poder vestirse adecuadamente. Y en sí es como un círculo vicioso, porque es un círculo en el cual uno no se puede salir. En inglés le llaman el rat race, que es como una carrera de ratas, como las latas de un laboratorio, cuando las meten en una caja, en un cuadrante, y le ponen obstáculos y la rata simplemente lo que está es buscando el premio al final, que es el pedazo de queso o la comida que le han puesto, y entonces empieza simplemente a evadir obstáculos para llegar a su destino final, pero nunca sabe exactamente cómo llegar. No tiene una meta, no tiene un enfoque, no tiene una dirección para poder llegar hacia la meta, que en este caso sería el queso. Y entonces, como uno vive en esa situación,
donde realmente no tiene una meta definida, no tiene un enfoque, no tiene una dirección, entonces estamos según como los lleve la vida, como los lleve la corriente. Si hoy estamos bien, pues bien, si mañana estamos mal, pues mal. Yo sabía que tenía que salir de eso, tenía que simplemente enfocarme en las cosas positivas y en buscar la manera de poder alcanzar la meta final. Yo tenía que crear una visión para mi vida. No podía simplemente existir. Tenía que tener un propósito, tenía que tener una meta y tenía que verme yo mismo en mi mente, en mi pensamiento de una manera. Por eso dice el proverbio 23:7 que así como tú pienses, así como te sientas en tu corazón, así eres y así te va a ver el mundo también. Por lo tanto, tuve que apartarme no solamente de los malos hábitos, de las malas costumbres, uno de ellos, como mencioné anteriormente, era la bebida. No solamente apartarme de eso, sino que también apartarme de personas que no solamente no aportan a mi causa o a mis intereses o a mis sueños o a mi visión, pero que también de alguna manera te atrasan o te detienen, te aguantan y no te dejan progresar porque ellos quieren, tal vez subconscientemente o conscientemente, de que tú no progreses, de que tú no tengas un adelanto, de que tú de alguna manera no logres tus metas, porque ellos no tienen metas, no tienen esos pensamientos o esas ideas y no entienden por qué tú las tienes. Y por mucho que tú lo expliques, porque yo se lo he explicado a las personas que en algún momento estuvieron cerca de mí o vivieron conmigo o compartían esas experiencias que compartimos la gran mayoría, las masas, como le dicen, no entendían cuando yo les explicaba. Yo tengo que crear un activo para mi hijo, yo tengo que dejarle una herencia a mis nietos, yo tengo que salirme de la situación esta en la que vivo y empezar a mirar en el futuro, 5, 10, 15, 20, 30 años en el futuro. Por lo tanto, yo no puedo vivir el hoy, no puedo vivir como venía viviendo. Y estas personas, como no entienden eso, no entienden esa capacidad, pues simplemente ignoran lo que tú le estás diciendo y quieren de alguna manera mantenerte ahí, mantenerte con ellos, mantenerte en ese círculo y no te dan esperanza. Lo único que te dicen es que bueno, eso fue lo que nos tocó y aquí estamos y estamos juntos y esto es más importante que lo que tú te propones o lo que tú quieres y no entiendes cuando no quieres ir a las reuniones con ellos, no entienden cuando no quieres tomar, no entienden cuando no quieres ir a fiestas, no entiendes cuando no quieres celebrar un cumpleaños o no quieres celebrar un día de padre o no te interesa ir de paseo con ellos o no te interesa invitarlos a su casa a que se queden contigo o que compartan contigo, no te interesa nada de esas cosas. Todas esas cosas que en algún momento eran importantes para mí, las empecé a deshacerme de ellos o deshacerme de esas cosas y en simplemente apartarme y aislarme hasta el punto donde ya estuviera solo y enfocado en una sola meta, con un solo propósito. Y así es que yo empecé a ver la evolución de mis pensamientos, la evolución de mi corazón, la evolución de mi vida y empecé a darme cuenta de quiénes eran las personas que realmente importaban, quiénes son los que te iban a apoyar, quiénes son los que iban a entender qué es lo que tú estás buscando o qué es lo que tú quieres lograr, porque así es la vida. En cuando tú tomas una decisión y tú cambias el universo o Dios con lo que tú creas, te empieza a poner pruebas en el camino, te empieza a poner obstáculos, te empieza a poner personas y dificultades para que tú desistas de esas ideas o para que tú vuelvas a donde tú estabas. Pero si eres fuerte, si te preparas mentalmente, si te instruyes, si lees, si estudias y continúas simplemente alimentando tu mente y tu corazón de lo que es importante para ti y de lo que tú quieres lograr, tú vas a ver que los obstáculos empiezan a ceder, los obstáculos se empiezan a apartar y se empiezan a abrir, tal y cual las mismas personas esas también se empiezan a abrir y se empiezan a abandonar y cuando vienes a ver han pasado meses, años y no tienen comunicación contigo y no te hacen falta porque tú estás enfocado en un solo propósito, en una visión. Y es esa visión la que te va a ayudar a vencer el miedo, porque a través del tiempo uno se da cuenta de que uno no está preparado para estos cambios, no está preparado para estas carreras o este maratón que uno tiene que vivir para poder alcanzar sus sueños.
y enseguida la mente te empieza a jugar traición, te empieza a decir y te empieza a hablar, tú no puedes, ¿quién eres tú? No abandones a estas personas, no abandones esta vida, no abandones este trabajo, etcétera. Te va diciendo de que tú lo que necesitas es pensar como antes y estar como antes para que veas que te vas a sentir mejor, se te va a quitar el miedo, vas a perder la ansiedad. Y entonces si te dejas creer eso o si escuchas esa vocecita que todos llevamos por dentro, entonces vas a desistir y vas a renunciar a tus sueños y a tus metas y nunca alcanzarás lo que quieres en la vida. Por eso mi consejo es no escuches esa vocecita que tienes por dentro. Simplemente escucha tu corazón, alimenta tu mente, enfócate en lo que quieres, trázate una meta. Si quieres escribirla, escríbela. Yo encontré que en algún momento, ya no lo estoy haciendo, pero tal vez lo vuelva a retomar. Yo estuve escribiendo mis metas con fecha, con tiempo, con estrategia, cómo lo iba a lograr, y así las fui poniendo en orden año por año, cómo las iba a lograr, qué cantidad de dinero tenía que tener, qué tipo de negocio iba a tener, qué tipo de trabajo iba a tener, cómo iba a ser mi vida, qué es lo que iba a estar haciendo en tal momento, todo como un plan, como una estrategia, porque no puede ser simplemente una visión que tú tengas o una idea o un pensamiento o un sentimiento y piensas que simplemente se va a materializar porque te sientas a pensar en ella o pienses a llamar al universo y que el universo o Dios te lo va a dar así nomás. No, tienes que trabajar, tienes que estar, como en algunos casos he escuchado decir, tienes que estar orando y orando, pero con el mazo dando y dando para que lo que tú tengas en tu mente, en tu corazón, se materializara. Entonces, por eso es importante la lectura, instruirse y sobre todo a rodearse con personas que ya tengan lo que tú quieres o que estén más adelante que ti o que tú en el camino, en lo que ellos han logrado, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, en lo mental. Rodearte con ellos, empaparte de esa energía para que tú veas que ya empiezas a pensar diferente, te empiezas a sentir diferente y te empiezas a asociar diferente, porque esas personas están ahí, lo que son muy pocos, o puedo decir ahora que somos pocos los que pensamos de esta manera. La gran mayoría solamente piensan en lo que les había mencionado antes, trabajar para comer, trabajar para vivir, para pagar deudas. En algunos casos, algunos ayudan a sus familiares en otros países, que no está nada malo, está bien, pero date cuenta que cada vez que tú te distraes o cada vez que tu enfoque está en otro lugar, en otro país, en otras personas, entonces pierdes el enfoque y la energía que necesitas para poder lograr lo que está enfrente tuyo, lo que te has trazado, las metas que te has puesto. Entonces, por eso fue que yo tomé todas las decisiones que tomé hasta este momento y ahora, gracias a Dios, estoy en un camino completamente enfocado en lo que yo quiero y todos los días, sin falla, no hay un día que yo no piense en esas metas, no hay un día que yo no piense en esos sueños, no hay un día que no esté constantemente mirando las cuentas bancarias, no hay un día que yo no mire la bolsa de valores, no hay un día que yo no esté analizando y pensando en un negocio, no hay un día que yo no esté sacando cuentas para ver si de aquí a 10 años o de aquí a 20 años, que es cuando mis metas deben de cumplir, si no estoy en buen camino, si no estoy en el camino correcto. Porque si veo algún tipo de desvío, algún tipo de desconexión o algo que me distraiga o alguna persona que me distraiga, enseguida pongo un pare y digo, no, esto no está para mí, esto no camina, esto no me va a llegar o no me va a ayudar a lograr y alcanzar lo que me he propuesto. Por lo tanto, te digo que la mejor manera de poder lograr tus metas es cambiar tu manera de pensar, cambiar tu corazón, enfocarte completamente. Y también he escuchado de un pastor que se llama Joel Austin en inglés, uno de los libros que leí de él, que siempre se me queda en la mente, él dice, tú vas a lograr lo que tengas enfrente de ti. La imagen que tú tengas enfrente de ti en tu vida, eso es lo que tú vas a lograr. Quiere decir que si tienes una buena visión o tienes un buen plan, lo vas a lograr. Pero si no tienes nada enfrente, si no tienes ningún tipo de camino, ningún tipo de visión, ningún tipo de sueño, no lograrás nada. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Y si te gusta este tipo de contenido, te digo que le dejas like y que por favor te hagas un suscriptor. Gracias.